Básicamente hoy hablaremos sobre el eneagrama tal como lo conocemos a nivel de herramientas más psicológicas, más de conocimiento de uno mismo. Supongo que muchos de vosotros habéis escuchado hablar, cuando no, pues habéis profundizado en el tema, sabéis vuestro eneatipo propio. Es muy útil para el desarrollo personal, como ha dicho Jessica, para la evolución de uno mismo. En el momento que contactamos con las virtudes y con los defectos, como decimos, de nuestro propio eneatipo, es el momento en el que nuestra esencia, nuestro ser, se contacta con su interior y logra sacar esos recursos que tenemos encerrados, que tenemos ocultos de hace muchos años. Logramos sacarlos a flote y poder emprender un camino de mejora, de evolución y de desarrollo importante de nuestra vida y de nuestro comportamiento y de nuestra personalidad. El eneagrama da muchísimas pautas para la mejora de nuestros hábitos, de nuestro comportamiento, de la relación con la gente que nos rodea, incluso con nosotros mismos, que sería la primera etapa en el desarrollo personal, ¿sí? Hoy os explicaré un poco el origen del eneagrama, en qué se basa, cómo lo conocemos, cómo ha llegado hasta nosotros, ¿sí? Y en el próximo vídeo tendremos un contacto un poco más profundo, más interno, más interior, a nivel más espiritual, a nivel kármico, a nivel pues familiar, de nuestro rol en la familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones humanas. Así que, bueno, os voy a explicar un poquito en qué consiste el eneagrama, esa herramienta, ese método, esa metodología de autoconocimiento importante que está teniendo mucha difusión a nivel mundial. Lleva años difundiéndose a lo largo de todo el planeta. Lo conocemos sobre todo aquí en Europa gracias al trabajo de Claudio Naranjo, del gran maestro gestáltico. El eneagrama es esta figura geométrica que tenéis en la diapositiva, esa figura esférica, es un círculo que engloba 9 tipos de personalidades, que son las personalidades básicas. Cuando hablamos de personalidad, no hablamos solamente en el nivel más psicológico de la palabra, que sí. En la formación del eneagrama explicamos cómo se genera la personalidad, cómo en los primeros años de vida se va generando lo que es el carácter, el temperamento de sí, el niño hasta los 7 años, a medida que va creciendo y que va recibiendo información del exterior, cosas que va aprendiendo con sus propias experiencias, con lo que va observando, lo que va imitando de sus padres, de la familia que le rodea, y cómo a partir de la adolescencia, aproximadamente los 14 o 16 años, es cuando se genera o cuando creamos nuestra propia personalidad, lo que dirían algunas personas el ego, lo que diríamos que es nuestro comportamiento, nuestro patrón de conducta el día de mañana. El eneagrama es esta figura geométrica. El origen etimológico de la palabra, enea, es 9 en griego y grama son puntos o figuras. Son 9 puntos dentro de un círculo que a su vez también está delimitado por otras figuras geométricas, como veis aquí, que puede ser el triángulo y lo que llamamos la ley del 7, que es la otra hexada, ¿no? que tenemos dibujada. Ahora veremos a continuación, más adelante, esta descomposición en figuras, que es una cosa curiosa porque está basado también en la geometría sagrada. Como sabéis, el círculo es la geometría sagrada por excelencia, es la rueda de la vida, es la naturaleza, el ciclo de toda la existencia del universo, ¿no? Es el dinamismo. Cuando explico en los cursos que el eneagrama son 9 tipos, las personas lo primero que pensamos es que estamos ahí encasillados. Y realmente no es así. Realmente el diagrama del eneagrama es algo muy dinámico, es una rueda energética en la que los 9 tipos de personalidades están en continuo movimiento, ¿no?
el eneagrama moderno de la personalidad es la síntesis de muchas y diferentes tradiciones espirituales, como pone aquí en esta diapositiva, en la que se recogen pues muchas teorías y muchas de la personalidad, del tipo de comportamiento de las personas a lo largo de muchas religiones y de varias filosofías. Hay estudios que lo enclavan también o lo vinculan con el árbol de la vida de la cábala hebrea. Veremos que hay mucha similitud con otras clasificaciones. Veremos que el número 9, por ejemplo, que es la cantidad de eneatipos, de tipos de personalidad que tenemos en el eneagrama, es en sí un número sagrado, es el número de la vida, es el que da vida a todos los números. Ya sabemos que todos los números sumados entre sí dan 9, el 9 cuando se multiplica con los números del 1 al 9 vuelve a dar 9 con la suma de todos ellos, etcétera, etcétera. Es un ciclo que no cesa, ¿sí? Vemos la diapositiva siguiente y veremos cómo el eneagrama, tal como lo conocemos hoy día, es una aportación de un gran mago, de Gurdjieff, que fue un precursor, bueno, fue un amante de las ciencias ocultas, del esoterismo, que creó una escuela en París a principios del siglo XX. Él viajó por Oriente y recogió los vestigios que encontró en la cultura sumeria, sobre todo de la religión sufí, de la filosofía sufí. Recogió estas inscripciones en las que ya había una clasificación de las 9 personalidades del ser humano, su escuela, y empezó a difundirlo con su propia filosofía. No es realmente tal como lo conocemos hoy día, sino que fue la base de una transformación posterior en las que intervinieron pues Óscar Ichazo, psicólogo boliviano, lo dio a conocer en su época, en su formación, y de ahí lo recogió Claudio Naranjo, el famoso psiquiatra chileno, que es el que le ha hecho la difusión internacional, o la difusión a lo largo de la América Latina y de Europa, los más importantes. Claudio Naranjo hace de él un enfoque básicamente psiquiátrico o humano a través de la neurosis, como él habla en sus libros, de la parte más insana, o la parte más enfermiza del cerebro humano. Él entiende que estamos sometidos a unas fijaciones internas que proceden de la niñez, de nuestra parte infantil, de cómo nos criamos y qué carencias tuvimos en la niñez, y eso ocasiona una pauta de conducta, un patrón de comportamiento que vamos a utilizar toda la vida, inconsciente y conscientemente. El conocimiento de ese patrón es el que nos va a dar el pie para poder evolucionar, sanar, y convertirnos en personas más centradas, más equilibradas, y emprender nuevas relaciones. Así que el eneagrama tiene aplicaciones múltiples, tiene aplicaciones desde la rama de las terapias. Yo lo utilizo en consulta terapéutica, se utiliza a nivel de coaching, por ejemplo, para trabajar en empresas, para trabajar en educación, porque ayuda a conocer, como he dicho, el comportamiento de las personas, ese patrón, ese automático que utilizamos cada día en nuestra vida cotidiana, esa manera de actuar que nos provoca pues una serie de resultados, a veces agradables y otras veces desagradables, ¿no? Con la comunicación con los demás, con las actividades que emprendemos. Así que en el coaching el trabajo con el eneagrama es súper útil, es muy utilizado hoy día a nivel empresarial, ya que
ya que nos permite conocer los roles, conocer el comportamiento de cada uno de los trabajadores, de las personas que forman parte de un equipo, de manera que se pueda trabajar la comunicación entre ellos, se pueda trabajar pues el rendimiento, la creatividad, el sacar nuevos recursos o recursos que la persona tiene reprimidos o los tiene ocultos o por potenciar, ¿sí? Así que ayuda muchísimo al trabajo de grupo, trabajo interpersonal y al trabajo como he dicho, pues de conocimiento de uno mismo, de sacar nuevas habilidades para lograr pues subir el rendimiento o evitar los conflictos en las empresas, ayudar a la comunicación fluida entre departamentos, entre trabajadores. A nivel terapéutico, pues es evidente que el uso da muchísimo margen de maniobra para el conocimiento de la persona, de su comportamiento a nivel psicológico, a nivel emocional, cómo reaccionamos ante las adversidades, ante los problemas, ante el placer, por ejemplo. Nos ayuda a conocer la personalidad del cliente, que podemos echar una mano, podemos ayudar a que las herramientas necesarias para sanar y evolucionar, ¿sí? Aquí tenemos un diagrama del origen, del eneagrama en sí, de dónde procede, aunque la procedencia es incierta. Se sabe que ya existía hace unos 3.000 años en Oriente Medio, como he dicho, en Babilonia, las primeras inscripciones que se recogieron. A través de Gurdjieff, pues con un enfoque particular, a través de su escuela, que es la que se conoce como el Cuarto Camino, y a través de Oscar Ichazo y de Claudio Naranjo tenemos otro enfoque distinto. Tenemos aportaciones de Don Riso y Hudson, que tienen un libro bastante bueno, bastante útil, que me parece genial para las personas que tengáis interés en conocer más sobre el eneagrama. Se llama La sabiduría del eneagrama. Y tenemos un libro muy importante de Claudio Naranjo, Carácter y Neurosis, que ayuda a conocer profundamente la identidad, el comportamiento de cada uno de nosotros y reconocer nuestro propio eneatipo desde nuestra sombra, de nuestras fijaciones internas y de nuestras virtudes también, ¿sí? Tenemos la diapositiva más que viene a continuación, en la que tenemos el uso del eneagrama en la actualidad, para qué sirve. Es una de las primeras herramientas. Yo recuerdo haber contactado con el eneagrama la primera vez hace unos 10 años, cuando hice algunos talleres de Gestalt. Recuerdo los compañeros que hablaban entre sí y decían, bueno, es que me da pereza levantarme por las mañanas, soy un poco perezoso, me gusta procrastinar. Decía el compañero, pues es que eres un poco 9, ¿no? Aquello me sorprendió de esa manera, esa manera de comunicarse, ¿no? O otro, a lo mejor decían, no sé, bueno, me gusta leer, no me gusta salir de casa, es que tú tienes algo de 5, ¿no? Esta manera de hablar entre ellos, yo decía, ¿cómo es que ponéis puntuación o a qué se debe esto, ¿no? Me explicaron, no, es que trabajamos con una herramienta que se llama el eneagrama, que nos ayuda a conocernos, nos ayuda a evolucionar, ¿sí? A partir de ese momento tuve contacto con esta disciplina, con este método, profundicé y no dejé de utilizarlo y cada vez conocer más sobre él, hasta que bueno, me dispuse a dar cursos y seminarios sobre el eneagrama. El eneagrama, como dice aquí, nos ayuda a conocernos mejor, tomar conciencia de los aspectos de nosotros que se nos pasan desapercibidos cada día y que son evidentes ante los demás. ¿A quién no le ocurre que te dicen tus compañeros o familiares tuyos, es que tú eres así, te comportas de esta manera, y nosotros mismos lo negamos? No, yo es que he sido siempre lo contrario, no al contrario, ¿no? No, sí es evidente. El eneagrama nos da
la capacidad de ver ese punto, esa compulsión que nosotros tenemos y que ni siquiera somos capaces de observar en nosotros. Somos capaces de verlo en los demás y incapaces de verlo en nuestra propia personalidad. Es como que llevamos unas gafas de ver la vida de una graduación concreta y, claro, evidentemente no somos capaces de verla con el punto de vista de los de alrededor, hasta que se cruza en nuestro camino alguien que tiene las gafas con la misma graduación, ¿no? Que sería una persona de nuestro eneatipo. Una vez que compartimos las gafas, madre mía, vemos la vida desde el punto de vista de la misma manera, ¿no? Yo pensaba que todo el mundo lo veía igual que yo, y eso me ha ocasionado pues conflictos, me ha ocasionado malentendidos con los demás, problemas de exceso de autoridad o intolerancia. Es que pensamos o sentimos que los demás van a comprendernos por el hecho de que nuestra visión del mundo es de determinada manera, ¿no? El hecho de contactar con el eneagrama y darnos cuenta que los demás también tienen otro punto de vista, es más, viven la vida de otra manera distinta por unos motivos que vienen de la niñez, de la infancia pues nos da mucha ayuda a poder aceptar a los demás, comprenderlos, ¿sí? Y evidentemente por eso provoca un nuevo estado de bienestar, un buen estado de desarrollo de nuestro ser, de nuestro interior, ¿sí? El comprender a los demás y aceptarlos y ver su punto de vista y comprenderlo es para nosotros, pues es realmente un nuevo enfoque de la vida, un nuevo despertar, ¿sí? Nos hace ayudar a comprender hacia dónde va nuestro desarrollo y que nos convierte en seres humanos plenos. Veremos en el eneagrama, pues, si estamos enclavados en un eneatipo, veremos cómo podemos desarrollarnos, podemos evolucionar hacia la plenitud, pues incorporando virtudes, incorporando habilidades del eneagrama al que se dirige al eneatipo que se dirige nuestro propio eneatipo. Es de manera que podamos pues adquirir nuevos comportamientos que nos van a ayudar a ser personas más equilibradas y a hacer cosas que ni siquiera nosotros éramos conscientes de que podíamos hacer. Ahí que podemos tomar decisiones acordes con nuestra manera de ser y no someternos a las presiones inútiles que dice aquí, innecesarias, a lo que dicen los demás, a lo que yo creo que debería hacer, a lo que siempre me han dicho que estaba destinado a hacer, o me han comentado que yo tengo esta capacidad y la voy a desarrollar, cuando no es así, cuando realmente nuestra esencia nos está pidiendo otra cosa. Con el eneagrama comprenderemos los puntos fuertes y los débiles de los demás y de nosotros mismos. Así que podemos acomodarnos a las características de modo que podamos sentirnos cómodos en nuestro lugar, con lo que ya hacemos, con lo que sentimos, en lugar de defendernos de los ataques externos, de justificarnos, de buscar excusas sobre lo que hacemos, lo que no hacemos, ¿sí? Conocemos nuestra auténtica esencia, conocemos nuestra personalidad a nivel interno y eso nos da una fuerza y una potencia como para sentirnos seguros con lo que somos y la certeza de lo que hacemos es lo que debemos hacer y lo que queremos hacer, sobre todo, y no tener que justificarnos ante los demás, ¿sí? Aquí hay un diagrama de la personalidad, pero voy a explicar así ligeramente. La personalidad, que muchos tendréis la duda, ¿qué es la personalidad? ¿Qué es el carácter? Esto en el curso, en el seminario, explico con profundidad cómo se genera el carácter en los primeros años de vida y cómo se genera la personalidad, que es lo que nos interesa al fin y al cabo. Se puede sintetizar como el conjunto de características o el patrón de sentimientos, emociones y pensamientos ligados a los comportamientos. Es decir, esos pensamientos, esos sentimientos, esas actitudes y los hábitos y la conducta de cada individuo que persiste a lo largo del tiempo frente a distintas situaciones. Cómo nos defendemos ante las adversidades, ante los problemas, ante las dificultades de nuestro entorno, cómo intentamos salir del dolor para ir al placer, ¿vale? Conseguir lo que necesitamos, lo que queremos, lo que nos lleva a conseguir nuestra felicidad. En sí, esa es la personalidad, es ese mecanismo, es esa
esa carcasa, esa coraza que estructuramos con la adolescencia, llena de mecanismos, llena de herramientas que nos permiten pues avanzar en la vida, desarrollarnos como tal y sobrevivir y conseguir lo que necesitamos. Esa coraza que digo siempre que nos ayuda a conseguir cosas y a defendernos, llega a ser tan espesa y tan densa que a veces nos impide caminar, nos impide movernos con libertad. De ahí el conocimiento del eneatipo hace que podamos eliminar todos esos mecanismos o esas herramientas, esas cosas que incorporamos una vez porque nos funcionó o nos fue bien en la vida, sin embargo, y llevamos esa carga y llevamos ese hábito, esos condicionamientos que no va a dejar que el día de mañana podamos movernos con soltura y conseguir cosas y conseguir nuevos propósitos. La personalidad, la forma en que pensamos, sentimos, nos comportamos, interpretamos nuestra realidad. Es la manera que nosotros tenemos de interpretar lo que recibimos a través de los sentidos y de nuestras experiencias, ¿sí? ¿Eso nos ayuda? Sí, nos ha ayudado, pero también nos limita el día de mañana. ¿Okay? Eso hace que tengamos unos hábitos, como he dicho, que tengamos un comportamiento repetitivo, redundante, y nos impida movernos, nos impida ser seres libres y a veces tomar decisiones o disfrutar de la vida tal como se nos presenta. Es el momento de conocer esa personalidad, cómo es nuestra personalidad, y tomar la opción de mejorarla, tomar la opción de incorporar, como he dicho antes, pues adquirir nuevos hábitos, nuevos comportamientos que nos permitan pues, ser seres plenos y seres totalmente libres y con poder de decisión la propia vida y nuestro propio destino. Aquí tenéis pues cómo funciona la personalidad, en qué se basa, los niveles del carácter y temperamento. Entonces a nivel más. ¿Ok? Pasamos. Y aquí veis el símbolo del eneagrama. Pues como he comentado antes, está basado en una circunferencia, en la que están enclavadas dos figuras más, que es el triángulo, es los tres puntos, los tres vértices del interior, que serían el 3, el 6 y el 9, que son tres eneatipos. Y tenemos el otro símbolo, que es el de la hexada, que decimos la ley del 7. Como veis, el círculo serían los 9 eneatipos, el triángulo es el 3, que son tres, otro número sagrado, el 3, todo en el universo también está dividido en función de las triadas, como en la religión, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿sí? Veremos que el ser humano está subdividido en tres centros, ahora lo explicaré a continuación, y es lo que nos da para que podamos conocer en qué eneatipo nos enclavamos nosotros, estamos nosotros situados, ¿sí? Y la ley del 6 y la ley del 7, que es hasta estos 6 puntos que se desarrollan a partir de esos 3 iniciales, pues serán el resto de los eneatipos. El símbolo que representa la integridad de una cosa es el círculo, como he dicho anteriormente, que es la esfera de la naturaleza, del universo, del círculo dinámico. La identidad serían las 3 fuerzas, el triángulo, que serían de donde nacen los otros 2 eneatipos, el 3, el 6 y el 9 dan paso a que se desarrollen los otros. Y cómo cambia con el tiempo a medida que vamos evolucionando, vamos pasando de uno a otro hasta que, pues, en nuestra edad adulta ya nos vemos en uno de estos eneatipos. Vemos aquí, es curioso que veréis en los 9 eneatipos, podéis observar los 7 pecados capitales más 2. Que hablamos de la fijación. Cuando hablamos de la fijación, hablamos de estos 9 pecados capitales que dice Claudio Naranjo, que son esas fijaciones internas que son
diríamos nuestra herida de la niñez, cómo ahí tuvimos una carencia con algo concreto y se nos quedó clavado en nuestro interior esa fijación, ese pecado capital. Tenemos, pues el 1 sería la ira, el 2 sería la soberbia o el orgullo, el 3 es la falsedad, que la Iglesia Católica no lo contempla como pecado capital y bueno, en Oriente sí sería un pecado. El 4 sería la envidia, el 5 sería la avaricia, el 6 sería la cobardía o el miedo, el 7 sería la gula y el 8 la lujuria y el 9 sería la pereza. A continuación explicaré de qué trata cada cosa, cada punto de estos, ¿sí? Veréis que no es necesariamente una cosa fija, sino que el círculo del eneagrama hace que seamos dinámicos, nos podemos mover. Muchos alumnos dicen, es que yo me veo en todos ellos, y evidentemente todos estos pecados capitales a lo largo de nuestra vida son muchas experiencias, son muchas vivencias personales y nos hacen transitar por todas estas etapas, aunque hay uno de ellos que es el que más predomina en nosotros, que es el interno. Dice Claudio Naranjo que el que menos nos permitimos es el que nos domina. Digamos que el orgulloso es el que menos se ve, es en el orgullo. Cuando nos dicen que somos orgullosos, lo rechazamos. Sin embargo, vemos gente orgullosa alrededor. Algo nos pasa con el orgullo. Ahí tenemos algo que seguramente impide que lo vemos, lo observemos, y seguro que es nuestra fijación, ¿sí? Es nuestro pecado capital. El 2, ser orgulloso o ser soberbio, cuando en sí es el pecado que le mueve el resto de su vida. Vamos a hablar un poquito, os voy a explicar un poco de los 3 centros para que nos situemos un poquito en el eneagrama. Es importante hacer esta subdivisión porque va a ser el origen de nuestro negativo, va a ser en el centro en el que nos veamos enclavados nosotros, en el que nos sintamos ubicados desde nuestra infancia. El ser humano está dividido en tres centros, que también pues los tenemos divididos físicamente, aparte que sean energéticamente, y eso a nivel de los chakras también encontramos esa subdivisión. El centro emocional, el centro mental y el centro instintivo. El centro emocional, que es en el que dominan los sentimientos, las emociones, lo más predominante sobre el amor, digamos, sobre el amor, la tristeza, la vergüenza, estos sentimientos que tienen mucho que ver con las emociones y los sentimientos. El 2, el 3 y el 4 pues serán los eneatipos agrupados en el centro emocional. Cuando explicamos el eneagrama, cuando explico el eneagrama en el curso, sobre todo hago hincapié en que ser emocional no equivale a expresar más las emociones, ni a ser más sentimental que cualquiera de ellos. Un mental puede ser sentimental y un instintivo también. De hecho el ser emocional en el eneagrama equivale a haber tenido en la niñez, a haber tenido problemas con la gestión de las emociones, ¿sí? De hecho, la herida de la niñez seguramente y con toda seguridad está relacionada con un problema en cómo hemos interpretado el amor de pequeños. No nos hemos sentido queridos, hemos sentido que el amor se nos daba y se nos quitaba, se ha interrumpido el flujo del amor durante pequeños, así que va a ser una herida dentro de nuestra educación infantil, de manera que va a provocar que el resto de nuestra vida utilicemos el centro emocional para conseguir todo aquello que necesitamos como adultos para suplir esa carencia. Así que eso es importante para saber en qué centro nosotros nos
estamos ubicados, o qué centro predomina en nosotros. Evidentemente utilizamos todos los centros, el cerebro, el corazón y el instinto, que estaría más relacionado con las vísceras o el sexo, la reproducción, la voluntad, la fuerza, el poder. Que los emocionales han tenido una carencia en la niñez o un problema con la gestión del amor, ¿sí? No lo han interpretado o no lo han recibido de la manera que hubieran querido, y el resto de la vida, el resto de nuestra experiencia va a estar dirigida a conseguir el amor que de pequeños pues no tuvimos o sentimos esa carencia, ¿sí? Así que vamos a utilizar el centro emocional para conseguir lo que necesitamos el resto de nuestra vida. Los mentales han tenido más un problema relacionado con la seguridad, con la falta de seguridad en casa, con la intimidad, con la parte más interna de la zona privada, de estar pues tranquilos, de estar a gusto. Han tenido problemas, quizá pues problemas por padres muy autoritarios, de una familia inestable, de movimiento, de falta de privacidad, ¿sí? de padres desestructurados, con falta de disciplina o falta de coherencia, y les han sentido que pues no estaban seguros en su casa, no tenían una disciplina coherente, no sabían, pues hoy me dicen que haga esto, mañana me dicen lo contrario, no sé para dónde tirar, no sé, tomar decisiones me cuesta. Van a ser personas que van a tener un contacto muy importante con el miedo, a través de esa inseguridad, y van a utilizar el cerebro, el centro mental, lo van a utilizar el resto de su vida pues para lograr esa seguridad que de pequeños no han tenido. Han tenido esa carencia, han tenido esa herida de la niñez, de la falta de seguridad personal, y pues van a canalizar toda la potencia en el cerebro para conseguir este equilibrio de seguridad el resto de su vida. Los instintivos, que son estos tres que tenemos arriba, el 8 y el 9, el 9 y el 1, durante la etapa de la niñez, pues han tenido más problemas con la autonomía personal, la falta de voluntad o la represión de la voluntad. Personas que se les ha dejado decidir por ellos mismos, quizá por padres muy autoritarios, muy incluso agresivos, incluso pues intolerantes, les han reprimido su poder de voluntad, de decisión personal, o se han sentido abandonados, se han sentido poco cuidados en la familia, y eso les ha dado pues esa carencia, de autonomía o de falta de dedicación por parte de su familia, de sus padres, y va a provocar que a partir de la adolescencia utilicen el centro instintivo, que es el de la voluntad, es el de la toma de decisión y el poder, para dirigir su vida, para conseguir lo que no han tenido de pequeños, para querer conseguir pues esa falta de libertad, esa falta de autonomía y de poder personal, la van a tener que trabajar a través del instinto, de la visceralidad, de la ira, de la rabia, del poder, de la fuerza, sobre todo, ¿ok? Así que todos seguramente os habéis sentido identificados con los tres centros, aunque si tomamos conciencia de las decisiones que hemos tomado, de nuestras experiencias anteriores, seguramente vamos a ser capaces de ver que hay un centro que es el que nos domina, el corazón, la mente o el instinto, las vísceras. Hasta ahí ya vamos tomando conciencia de cómo nos vamos viendo dentro del eneagrama. Aquí tenemos el centro visceral o la inteligencia del instinto, que es la capacidad de responder instintivamente y actuar con la energía de nuestra herencia animal. Cuando esto de pequeño se nos ha reprimido, no hemos podido manifestarlo a nuestra manera, nos va a ocasionar pues que en la edad adulta
vamos a intentar corregir esto, vamos a intentar reparar aquello que faltó y vamos a utilizar la rabia, la ira, el poder, la fuerza para conseguir lo que deseamos y lo que necesitamos, ¿ok? El centro, como he dicho antes, pues el centro emocional, que es el que viene a continuación, que es la inteligencia del corazón, es la capacidad pues, de entregarnos amorosamente a las personas, a las cosas que nos importan. Si esto de pequeño fue desvirtuado o lo sentimos distorsionado, pues nuestra interpretación personal del amor, cómo lo vivimos, que nuestros padres no nos dieron los abrazos, los mimos, el cariño que nosotros necesitábamos, o nos lo dieron, pero nos lo dieron a cambio de algo, nos va a crear una distorsión que va a ocasionar que el centro emocional lo potenciemos en el resto de nuestra vida para conseguir suplir estas carencias y volver a recuperar aquello que no tuvimos de pequeños en relación al amor y al cariño. De ahí, pues muchos conflictos amorosos, muchas experiencias de relaciones matrimoniales infructuosas por este concepto, esta compulsión hacia la búsqueda del amor perdido o el amor no correspondido. El centro es en el que predomina la inteligencia de la razón, es la capacidad de analizar las situaciones objetivamente y de interesarnos sobre cómo son las cosas en realidad por encima de las falsas apariencias. El centro intelectual nos impulsa a prever las dificultades, los eneatipos mentales se van a anticipar a los acontecimientos, van a planificar, van a tener muy en cuenta los pensamientos y los proyectos para evitar sentirse inseguros. Ya que les pasó de pequeños, van a intentar que el día de mañana o hoy en el presente sentirse lo más seguros posible, y eso los va a obligar a planificar, a proyectar, a estructurar, ¿ok? Y a tener en cuenta los pros y las contras de todas las cosas. Van a cuestionar, van a dudar ante el miedo, ante la inseguridad. Así que las tríadas son importantes, como digo, para el trabajo de la transformación. Especifican dónde está nuestro principal desequilibrio y representan los 3 principales grupos de problemas y defensas del ego. Revelan las principales maneras en que contraemos nuestra percepción y nos limitamos. Estas carencias de las que he hablado de la niñez van a marcarnos el día de mañana o el día del presente para muchos de nosotros, nuestra orientación en la vida para la consecución de nuestros objetivos. Es el momento de repasar dónde estamos en cada uno de nosotros en estas situaciones para poder tomar decisiones y poder cambiar. Si somos emocionales, poder tener conciencia de que la búsqueda que tiene nuestro ego hacia el amor está distorsionada. Podemos mejorar, podemos tomar nuevos comportamientos, nuevos hábitos para desmontar este patrón que llevamos, este automático de la fijación sobre algo del amor, así como los instintivos, pues con su autonomía personal y su voluntad. Los tipos 8, 9 y 1 procuran resistirse a la realidad, creando límites para el yo basados en tensiones físicas. Los instintivos van a ser más corporales que el resto de los eneatipos y tienden a tener problemas de agresividad o represión de la agresividad bajo las defensas del ego. Llevan muchísima ira o reprimida, oculta. La triada del sentimiento, los 2, 3 y 4 del eneagrama están interesados en su imagen, el reconocimiento exterior, la idea que tienen los demás sobre ellos mismos va a ser muy importante. La vergüenza va a ser un sentimiento muy importante para los emocionales, ya que fue muy importante también en la niñez lo que pensaban de ellos, la imagen que daban, porque sentían que se les tenía más en cuenta, se les quería más en función de las apariencias. Así que el apego al falso supuesto yo de su personalidad va a ser muy importante.
creen, la mayoría de ellos, pues que las historias sobre ellos, las supuestas cualidades son su verdadera identidad. A veces pues se confunden con lo que hacen, con su comportamiento, lo confunden con su auténtica identidad, porque pues se dan a los demás, se dan a la imagen que ofrecen a otros, necesitan la aprobación externa, necesitan el reconocimiento del exterior, de la gente que les rodea, de su familia. Bajo las defensas del ego llevan muchísima vergüenza. La tríada del pensamiento, los mentales, que serían el 5, el 6 y el 7, tienden a la ansiedad, porque se anticipan a lo que puede sucederles en el futuro. Experimentan falta de apoyo y orientación. Se entregan a comportamientos que ellos creen que van a mejorar su seguridad, y bajo las defensas del ego llevan muchísimo miedo. Van a planificar, como he dicho antes, van a tener en cuenta mucho las ideas, la razón, los planteamientos, la opinión de los demás, le va a hacer, bueno, les va a ayudar a tomar decisiones, porque van a evitar sentirse inseguros e inestables. Cada eneatipo está programado para hacer las cosas que le agradan a ellos mismos y a los demás. Por la programación, pues queremos decir que lo que hacen automáticamente, y no entendemos que deberíamos hacer otra cosa, que podemos hacer otra cosa. Estas son las limitaciones que nos marca nuestro ego desde que construimos nuestra personalidad, nuestro eneatipo. Por eso recomiendo hacer una autoobservación de uno mismo bien intensa, reconocer nuestro comportamiento, hacer un recorrido de nuestro currículum, ver cómo nos hemos comportado, parar hoy y tomar en cuenta este recorrido de nuestro comportamiento, de nuestra actitud hasta el día de hoy, para ver a vista de pájaro cómo tenemos un piloto, cómo tenemos un automático del que, bueno, que en cierto modo a veces estamos contentos porque nos da buen resultado, pero en la mayoría de casos no nos lleva al sitio donde nosotros queremos y nos ocasiona, pues a veces conflictos con los demás, a veces malentendidos, como he comentado anteriormente, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esto deje de ocurrir? ¿Qué clic tenemos que tocar para modificar esto y conseguir nuevos resultados y comunicarnos mejor con la gente de alrededor? Al hacer compulsivamente las mismas cosas una y otra vez, pues primero que tenemos dificultades para recuperar recursos que teníamos cuando éramos niños. ¿Quién nos recuerda la cantidad de cosas que éramos capaces de hacer cuando éramos pequeños? La fantasía, la imaginación, la creatividad, la forma de crear cosas nuevas, de idear, que eso poco a poco queda oculto por las creencias, queda oculto por los inputs que nos llegan de alrededor, lo que nos dicen los demás que somos y lo que no somos, sobre cómo nos ven, cómo ven nuestras capacidades, cómo ven nuestras habilidades los demás, y nos dicen o escuchamos o sentimos que no somos capaces de hacer según qué cosas. Lo anclamos, lo integramos y acabamos creyendo que es así. Con el conocimiento del eneatipo y de nuestras virtudes y de nuestros defectos, podemos revelar todas aquellas cualidades que quedaron ocultas y que veremos en el eneagrama que están en nuestro lado, en nuestras alas o en las líneas de integración y desintegración, hacia dónde vamos y de dónde venimos en el eneagrama. Como he dicho antes, era totalmente dinámico y veremos cómo hay un origen y nos vamos moviendo a lo largo del eneagrama hasta que, pues en la edad adulta nos limitamos al comportamiento de uno de ellos. Así que podemos echar la vista atrás y podemos recuperar lo que perdimos en el camino durante nuestro desarrollo personal, durante nuestra infancia y durante nuestra pubertad, hacer un recorrido hacia atrás y volver a incorporar aquello que perdimos, aquellas cualidades y habilidades que nos hacían ser seres mucho más potentes, mucho más brillantes. El eneagrama es el aspecto en que nuestro eneatipo nos aprisiona, nos limita para llevar una vida plenamente humana. ¿Ok? Ya hemos visto cómo estamos en uno de esos tres centros de estos
de esta parte, de esas divisiones del ser humano que nos domina en toda nuestra vida. Ahora veremos, voy a explicar, así superficialmente, cada uno de los eneatipos, las características esenciales de ellos, para que os hagáis una idea del mosaico de personalidades que hay en el eneagrama, desde el 1 al 9. El 1 sería el perfeccionista, que decimos en el eneagrama. Sería el último de los instintivos, de los que utilizan las vísceras o el instinto para moverse en su vida. Es un tipo idealista, de sólidos principios, les gusta mucho la organización y el orden, son meticulosos, tienen un gran sentido de la responsabilidad, son honestos y moralistas, con un fuerte sentido del bien y del mal. Los valores que encierran en su interior son los de la racionalidad, la objetividad, la tolerancia, la rectitud, la sabiduría y la autodisciplina, aunque utilizan en su vida, en su día a día, pues las dotes de corregir a los demás, de ser perfeccionistas, buscar el orden en todo. Tienen un gran sentido de la justicia. Son personas que de pequeños se les han impuesto unos valores morales muy intensos, muy, muy profundos, así que saben o tienen, al menos van con la idea de discernir entre lo que es justo o injusto, legal o ilegal, legítimo o no ilegítimo. Están muy, muy determinados por esta dualidad de lo que es correcto e incorrecto. Tienen temor a equivocarse continuamente y por eso son extremadamente críticos con ellos mismos y con los demás. Suelen ser muy previsores, evitan los contratiempos catastróficos, no se permiten, sobre todo, mostrar la rabia, de ahí que están enclavados en la triada de los instintivos, que tienen un problema de la gestión de la ira, tanto hacia afuera como hacia adentro, y detestan ser criticados, sobre todo intentan dar una buena imagen siempre, imagen de que son correctos y no se dejan llevar por las emociones y no les gusta ser juzgados por los demás. Respetan las reglas, son buenos y virtuosos, perfeccionistas, como he dicho antes, y la fijación es el resentimiento. Al tener una represión importante de la ira, pues encierran resentimiento, rencor hacia las personas, si les han perjudicado. Os explicaré ahora cuál es el 2. El 2 sería el primero de los emocionales. Es una persona ayudadora, es una persona bondadosa. El 2 es una persona preocupada y orientada hacia los demás. Son personas muy empáticas, personas encantadoras, complacientes, intentan servir a los demás para ganarse la aprobación. Como he dicho antes, pues los emocionales han tenido conflictos con el tema de la correspondencia del amor de pequeños, si tienen esa herida de la falta o de la incapacidad de sentir el amor tal como debería ser. Así que van a intentar ganarse la aprobación de los demás para sentirse queridos y amados el resto de su vida. Llegan a hacer por los demás lo que harían por ellos mismos e incluso más. Son muy generosos y se sienten mejor dando que recibiendo. Al menos eso es lo que ellos se opinan. Sus valores pues serían la empatía, la generosidad, el altruismo, la benevolencia. La pasión interna, la fijación que he dicho antes, sería el orgullo. Son personas que sienten la necesidad de dar, de ayudar, y como no se sienten correspondidas a nivel emocional, pues su represión, su pecado capital, que dice Claudio Naranjo, va a ser el orgullo. No van a reconocer que necesitan ser correspondidas y por eso van a tener una insatisfacción interna importante siempre. Su orientación es ayudar al prójimo para obtener esa estima que no tuvieron, de la que carecen. A veces no reconocen sus propias necesidades,
porque se vuelcan tanto hacia los demás que pierden sus auténticas carencias, ¿eh? Suelen ser personas que a la larga pues suelen tener relaciones turbulentas, porque suelen acaparar a su pareja, suelen obsesivos en un punto de vista pues más extremo de su psicología, suelen ser, pues, ya digo, obsesivos, celosos con la pareja. El 3 va a ser una persona triunfadora, va a ser pues el vértice de los emocionales, es el que va a bloquear las emociones porque se han sentido dolidos de pequeños por falta del amor, o amor no correspondido, o amor mal interpretado, y se van a dedicar a conseguir, a triunfar en el mundo para sentirse más amados, a sentirse más aceptados por los demás, por el entorno, por el clan. Son tipos agradables y orientados hacia el éxito. Muestran mucha seguridad sobre sí mismos, personas atractivas y encantadoras, a la vez que ambiciosas. Son personas que se marcan sus objetivos y los cumplen. Son eficientes, sobre todo, y muy eficaces. Siempre se encuentran ocupados en 1000 proyectos. Trabajan fuerte y de forma eficiente. Son realmente muy proactivos. Sienten que consiguiendo cosas y triunfando en el mundo, pues se les va a aceptar y se les va a amar de la manera que ellos necesitan. La vanidad va a ser la pasión interna, el apego hacia la propia imagen. Les va a crear una máscara muy intensa, nos va a crear un rol en el mundo que va a ser una coraza importante para ver la identidad interna, ver la auténtica esencia, y la búsqueda de admiración de los demás va a ser continua. Personas que no toleran el fracaso, no toleran la crítica, les cuesta mucho reconocer los errores y, sobre todo, pues alardean de sus éxitos, de sus consecuciones, de lo que logran en su vida, del tiempo, y trabajan duro. Se sienten valiosos, se sienten triunfadores, así que el problema principal va a ser la identificación con su auténtico yo. El trabajo del 3 para poder evolucionar va a ser contactar con su yo más interno, sin tener que hacer, sin tener que conseguir cosas, ser por ser, ser amados por lo que ya es uno, sin tener que demostrar nada a los demás. Ese va a ser el trabajo del 3, ¿ok? El 4 va a ser una persona que le decimos en el diagrama el romántico, va a ser una persona que por esa carencia de la niñez, por esta falta de interpretación o de conocimiento o de sentirse amado como hubiera deseado, va a buscar una idealización del amor que realmente va a ser sobredimensionada, no lo va a conseguir, así que van a intentar crear un mundo de fantasía y de imaginación superpotente para concederse este amor que de pequeño les faltó. El tipo romántico se va a sentir diferente, va a ser una persona que se siente especial, a veces nostálgico, muy melancólico, sensible, esteta, creativo, con un mundo interno muy cargado de emociones y sentimientos. Persona muy introspectiva, así como el 2 es altamente extravertido, el 4 va a ser introspectivo y cálido, muy orientado hacia la belleza, hacia el arte, el amor y sobre todo el dolor, ¿no? Hay personas que van a sentir mucho y van a sentirse víctimas muchas veces, incomprendidos. Personas con mucha creatividad, como he dicho, emocionales, cuya pasión interna, cuya fijación, el reverso de esta persona va a ser la envidia, como tendencia a compararse con los demás. Todo el mundo logra cosas, todo el mundo es feliz y yo no lo soy. En la comparación, pues saldrán perdiendo, les cuesta reconocer sus propias virtudes y esa les va a dar pues una insatisfacción frecuente y una autoestima bastante pronunciada. Temen ser personas vulgares, así que van a procurar hacer cosas distintas a los demás, van a ser excéntricos, por ejemplo, en muchos de los casos, como he dicho, que son creativos. Pues de ahí estarían los pintores, de ahí estarían los músicos, la mayoría de escritores. El 5, que sería el primero de los mentales, el primero de la franja de la zona de la razón, será el sabio, será una persona que por falta de seguridad en la niñez, por falta de
de sentirse seguro, se va a crear un mundo privado bastante lleno de conocimientos, de sabiduría, de posesiones quizá. Es un tipo muy cerebral e intelectual que siempre se encuentra pues dando explicaciones y explicando cosas a los demás con mucha acumulación de conocimientos, como he dicho, van a tener la necesidad de acumular y acumular para sentirse seguros y sentirse valiosos, ¿no? El hecho de perder los conocimientos o perder las posesiones materiales o sus propias emociones, el perderlas o perder el tiempo, a veces les va a dar una sensación de inseguridad y van a volver a contactar con el miedo de la niñez. Así que van a perseguir normalmente acumular sabiduría, acumular conocimientos, experiencias, para sentirse valiosos ellos mismos y en relación con los demás. La comprensión, el conocimiento, la observación va a ser importante para ellos, así que lo que va a provocar esa acumulación y esa necesidad de mantener, de conservar lo que tienen, les va a provocar pues esa fijación interna que ya llevan de la niñez, que va a ser la avaricia. Personas que van a tener miedo de perder, como digo, lo que tienen, para no sentir el miedo, a sentirse inseguros, así que su pasión va a ser como he dicho, la avaricia, van a tener mucha intensidad en evitar compartir las cosas, evitar entregar a los demás. Les va a costar socializarse, muchas veces comunicarse con los demás, estar en entornos de grupos de gente, compartiendo cosas y ayudando a los demás. Van a ser personas que van a tender hacia la austeridad y hacia la falta de dadivosidad, falta de altruismo, ¿ok? O sea, la orientación psicológica que tienen es la de racionar todo, de preguntarlo todo, de investigar, de acumular conocimientos, ¿ok? El 6, que sería la cúspide de los mentales, va a ser una persona noble, va a ser una persona muy leal, es una persona que después de haber pasado pues una niñez de inseguridades, va a necesitar el apoyo de los demás, va a necesitar la ayuda de otros, sobre todo la toma para decidir cosas, para decidirse, para tomar decisiones en su vida, para discernir entre disyuntivas, van a necesitar la ayuda de los demás, preguntar, consultar, van a ser personas muy comprometidas con los demás para conseguir sobre todo esta seguridad, esta protección, la ayuda de otros, personas dignas de confianza, eso sí, personas muy leales con los demás, responsables y trabajadoras, suelen ser muy cautelosas, muy prudentes y a veces demasiado, ¿no? Demasiado inquisitivas, demasiado preguntonas. Son personas que preguntan una y otra vez, ¿y tú cómo lo harías? ¿Y qué decisión tomarías tú? ¿Y tú qué hiciste? ¿Cómo lo has hecho? Es que no sé. Personas que necesitan la ayuda de los demás, como he dicho, para decidirse, temerosos con los que no cumplen las normas. Necesitan conocer mucho las reglamentaciones, conocer las normativas de las cosas para cumplir y sentirse seguros. De esa manera van a tener un cierto equilibrio en su día a día, ¿no? Siguiendo las normas, cumpliéndolas y sin salirse del camino. Eso les va a dar la seguridad. Su pasión va a ser el miedo. Van a ser personas que internamente se sentirán cobardes, o aunque lo nieguen, aunque no lo acepten, su fijación interna es la cobardía. Por eso necesitarán la ayuda de los demás, la complicidad, la organización de un grupo, la ayuda de un colectivo para sentirse seguros y sentirse protegidos, ¿ok? A veces
A veces eso les va a dar una cierta agresividad, un cierto punto de rebeldía hacia los demás por imposición de las leyes, ¿sí? Es la contraposición de un 6. El 7, que va a ser el que está en el otro extremo de los mentales, es una persona aventurera. La describiríamos como una persona que se entusiasma por todo, que quiere probarlo todo, quiere acumular experiencias, quiere hacer todo lo que se le pone por delante, personas muy, muy dinámicas, muy aventureras. La vida es un campo de juego, tipo productivo y ajetreado, gente comprometida con muchas personas a la vez, emprendiendo muchísimos planes, aunque es difícil que los acaben, que lo lleven a término, ¿eh? Son personas que tienen mucha capacidad para comunicárselo con los demás, muy abiertas, muy comunicativas, que tienen esa necesidad. De hecho también son personas que de pequeños pues tuvieron el problema de la seguridad y del miedo y de hecho el contactar con otras personas, con hacer múltiples actividades, hacer muchísimas experiencias, les va a permitir evadir ese miedo, intentar no contactar con ese interior que se sintió temeroso en la infancia y de esa manera van a evadirse de la realidad o de su interior y pues proporcionar nuevas experiencias y placeres, ¿no? El entusiasmo y la flexibilidad y la productividad va a ser sus grandes virtudes. Como la pasión interna, esa fijación que hemos hablado de los pecados capitales anteriormente, pues en el 7 va a ser la gula. La gula porque va a ser esa compulsión a intentar probarlo todo, a experimentar todos los placeres de la vida, ¿sí? Sin profundizar en ninguno de ellos, ¿no? Es para mantener abiertas todas las opciones y evitará todos los compromisos a largo plazo con los demás y con las actividades que emprende, porque así vamos a evitar el dolor del interior, vamos a evitar contactar como he dicho, con el sufrimiento interno que conlleva la falta de seguridad o el miedo, ¿no? de la infancia o el miedo de los primeros años de vida. Van a ser personas muy optimistas que van a ver el lado bueno de todas las cosas continuamente. ¿Okay? Y van a disfrutar de cada instante. El 8 va a ser el primero de los, bueno, el primero de los instintivos. Van a ser las personas que se van a dejar llevar por los impulsos, por la visceralidad más intensa. Son personas pues que seguramente de pequeños también fueron reprimidas o recibieron malos tratos, o recibieron de padres muy autoritarios, muy incluso agresivos a veces, y que les impidieron ser ellos mismos, tomar las decisiones por su propia autonomía, su propia voluntad. Eso va a ocasionar que en el futuro impongan su voluntad sobre los demás para evitar sentirse como se sintieron de pequeños, limitados, presionados, incluso maltratados. Es un tipo poderoso y dominante. Son personas que son jefes natos en colectivos, en empresas, en grupos. Son los jefes que imponen o que marcan su autoridad. Se sienten seguros de sí mismos, fuertes e incapaces de imponerse, como he dicho. Buscan el poder, sea como sea, a partir de la manipulación, a partir de la fuerza de voluntad, del poder. Personas protectoras y decididas y dominantes. Ponen su fuerza al servicio de los que les rodean, ayudan a los débiles y se enfrentan a los poderosos, valientes y perseverantes. Luchan por lo que consideran justo y encima, además, se caracterizan porque dicen las cosas tal como las sienten y tal como las piensan, sin preocuparse muchas veces en si hacen daño a los demás y si se están ofendiendo. Personas con mucha capacidad de luchar y confianza en sí mismos. La
La fijación que van a tener, el reverso, esa parte oculta, esa sombra que tenemos dentro, va a ser la lujuria. Al ser personas que no van a permitir que se les impongan las reglas o las voluntades de otros, van a procurar disfrutar o pedir o coger, mejor dicho, tomar lo que necesitan en cada momento de su vida para evitar volver a tener las necesidades de la niñez. Así que van a disponer de todo aquí y ahora. Va a ser la pasión, la lujuria, disfrutar del placer y de lo que nos plantea la vida, lo que nos trae la vida en cada momento al máximo, con intensidad. No solo en el plano sexual, sino en todos los planos, a nivel de alimentación, a nivel de experiencias, de amor, en todos los sentidos. Son apasionados y sienten las situaciones placenteras y saborean del día a día. Temen la debilidad y se muestran por la fuerza, personas combativas y también les va a costar reconocer sus puntos débiles, sentirse criticados va a ser un punto débil para ellos, no van a aceptar tampoco la crítica ni los errores así porque así que van a estar pues utilizando la negación de sus puntos más vulnerables. Con personas, pues ya digo, a nivel físico, personas con una cierta energía masculina. Y por último, el 9, que sería la cúspide de los instintivos, que es el que está más en contacto, decimos, con las leyes del universo. Es la persona que en la infancia se ha sentido más abandonada, digamos, o se ha sentido que no se tenían en cuenta sus necesidades por muchos motivos, porque eran muchos hijos, porque los padres estaban ajetreados, muy ocupados, no estuvieron por ellos y, bueno, tomaron la decisión en un punto de la niñez de abandonarse también a ellos mismos, de sus necesidades, no preocuparse de lo más básico y dejarse llevar por las leyes del universo, del equilibrio universal, como decimos, ¿no? Personas tranquilas, bondadosas, relajadas, a veces en exceso cayendo en la pasividad y en la indolencia. Son personas pues muy acomodadas y humildes, saben escuchar y ayudar a los demás, son afectuosos y complacientes, demasiado, muchas veces pierden en cuenta sus necesidades de los demás, así que pues suelen confluir con los sentimientos de otros, con la voluntad de otros y pierden su propia identidad en numerosas ocasiones, ¿no? Suelen ser personas mediadoras, muy buenas pacificadoras, he dicho, para ayudar a evitar los conflictos o ayudar a que se comuniquen los demás. La paciencia es una gran virtud de los 9 y como fijación interna, como pecado capital, que diríamos, sería la pereza, es la resistencia a profundizar en las cosas y en sí mismos y a escucharse les va a dar una cierta pasividad, como he dicho. A veces no se van a reconocer como perezosos, en muchas ocasiones sí, así como otros eneatipos. Les va a costar más de reconocer sus fijaciones internas. El 9 quizás no es tan reticente a reconocerse como procrastinadores o como dejar las cosas para mañana, sino que la van a reconocer la pereza abiertamente. Se aferran a lo que les es familiar, intentan pues evitar los conflictos muchas veces, evitar los problemas y sobre todo pues como he dicho pues a veces se anestesian ellos mismos por evitar sus necesidades o no reconocer sus necesidades y sus sentimientos. Minimizan cualquier cosa y les dan poca importancia a los obstáculos que van saliendo en el camino. Para evitar tener conflicto con los demás, pues lo mejor no asumir los criterios ni los criterios de los demás y tener en cuenta las opiniones ajenas como opiniones propias también. Así que a nivel
muy rápido a nivel, pues de manera, de una pincelada así por encima de cada uno de ellos. Estos son los nueve eneatipos. Supongo que todos os habéis sentido identificados con varios, con muchos de ellos. Bueno, es una herramienta que nos da mucha lucidez y muchas oportunidades de cambio desde el punto de vista de la evolución personal. En el momento que nos vemos y nos reconocemos en uno de ellos, podemos incorporar, como he dicho antes, para evolucionar y desarrollarnos como personas, encontrar un equilibrio nos permite incorporar virtudes y habilidades de los eneatipos que tenemos colindantes alrededor, en las alas y en las líneas en las que vamos y las que venimos. En un nivel más profundo, pues explicamos las líneas de integración y desintegración, que es de dónde procedemos, de qué eneatipo procedemos, una vez que nos reconocemos en uno de ellos, de dónde procedemos para poder aportar esas características positivas de las que he hablado de otros eneatipos en nosotros mismos, porque muchas veces ignoramos que detrás de una persona cobarde hay una persona valiente, como sería el 9, ¿no? El 9 tiene todas como para combatir esa cobardía y poder ser una persona mucho más activa y con más poder de decisión, nada más incorporando las virtudes del 3, que es el eneatipo del que procede en su desarrollo anterior, ¿no? En sus primeros años, ¿no? Así que esos recursos que quedaron ocultos por miedo, por inseguridad, podemos ser capaces de pues traerlos, recuperarlos y hacer que formen parte de nuestra personalidad actual y de nuestro día a día, ¿ok? Básicamente esta es la explicación de lo que es el eneagrama en sí, lo más básico.